Que recibimos con un gran aplauso a nuestro pastor Luis Herrera, que nos va a dar esta primera Gracias, pastor César. Qué buena la explicación para no quedarme con los aplausos yo, ¿no? Así que son del Señor eso. Yo iba a pedir una cosita para ir cambiando el proyector allí. O se hace mentalmente, ¿cómo lo hago eso? Ya. No estamos tan adelantados, pero... Ok, preciosos hermanos, es una alegría enorme poder compartir este día de seminario que tenemos aquí en SET con temas que me parece que son realmente importantes para nosotros, para la comunidad académica aquí y los estudiantes que nos vemos a diario con temas como estos. Así que gracias al Señor por este momento especial y poder compartir también con el doctor Ricardo Bravo, quien va a traernos un excelente tema a continuación. Así que, ok. El tema mío tiene que ver con, bueno, el tema que engloba un poco el seminario tiene que ver con la explicación del libro de Génesis, los primeros 11 capítulos que son los más polémicos que hay. Y tratando aquí algunos temas especiales, el mío básicamente está tratado de la historia de Noé. Hay un texto que he publicado que va a estar a la venta ahora luego. Esta es una pantalla que yo ocupé en la iglesia, así que esto de los hechos científicos no me la doy científico, pero intenté hacerlo a partir de la inspiración que me dio el doctor Ricardo Bravo y otros temas que investigué para tratar de encontrar de los grandes temas de la Biblia que sí tienen una respuesta también a nivel científico. Así que parto con eso ahora. A ver, esto de aquí, entre las teclas, estamos aprendiendo. No, volví al mismo lugar. Debí haber asistido a un curso de esto yo, ¿ah? ¿Cómo es? A ver, César, apriétale. Hay que apuntar allá, allá parece. Ahí. Ya. Se aprieta el de allá. Ok. Allá, entonces tú lo vas cambiando. Ahí, 1. Quiero comenzar con una explicación aquí de un gran desafío que tuve años atrás respecto a el tema de evangelios. Llevo como 40 años enseñando evangelios. Y el gran tema mío era de que una gran cantidad de textos e historiadores, ¿no?, llegan a plantear la imposibilidad de la resurrección, negando básicamente toda la obra de Cristo. Y para nosotros es más o menos sencillo intentar explicar por la Escritura todo lo que la Biblia habla respecto a la resurrección. Sin embargo, con toparme con textos no necesariamente cristianos, y muchos de los padres de la iglesia, cómo intentaron ellos argumentar, hacer verdadera apología respecto a la resurrección del Señor, me topé con esto. Un texto interesante en Mateo 27:45, dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y muchos sostienen que eso fue entonces un eclipse. Un libro interesante que es de Sir Robert Anderson, que se llama El Príncipe que ha de venir, que siempre lo recomiendo en algunas clases, que muchos de los historiadores hoy, los que hacen crítica al texto bíblico, llegan a plantear de que eso fue un gran eclipse que hubo lunar, y la verdad es que la Biblia habla de 3 horas, desde la hora sexta, que son las 12 del día, hasta la hora novena, que son las 3 de la tarde, o sea, mediodía exactamente. Y Anderson en su texto menciona que el eclipse más largo que ha existido es de 7 minutos y 32 segundos. Y lo que plantea la Escritura son de 3 horas. ¿Cómo explicamos el fenómeno entonces? Bueno, leyendo por ejemplo a Tertuliano, que me gusta mucho, si alguien lo ha leído alguna vez, el libro del Apologético, ahí está. Dice, al momento de la muerte de Cristo, el sol se oscureció en la mitad de su carrera. Y dirigiéndose a los paganos, él es un abogado, ¿no? Es uno de los escritores latinos, y escribe hacia la élite de Roma y le dice,
tenéis en vuestros archivos el relato de este suceso. Es decir, no fue un evento local, sino que abarcó el mundo entero, y él entonces arrincona a los escritores, a los paganos de la época, diciendo, analicen en sus propios anales qué fue lo que sucedió ese día, y van a descubrir que las tinieblas no solo abarcaron lo que era Judea, sino más bien todo el mundo. Luciano de Antioquía, estamos hablando ya en Siria, al norte, allí, el siglo IV hablaba así al juez sobre la divinidad de Jesucristo. Dice, os cito por testigo al sol mismo que, al ver el crimen de los deicidas, ocultó su luz a la mitad del día. Registrad vuestros anales y encontraréis que en tiempo de Pilato, mientras el Cristo sufría, el sol desapareció y el día fue interrumpido por las tinieblas, ¿no? Entonces dice ahí, mirad, registrad vuestros anales, es decir, busquen en sus propios archivos lo que tenía que ver con las tinieblas, que no, otra vez, no abarcó una localidad, sino fue algo global, universal. Bueno, coloqué textos de Orígenes y otros más para solamente indicar que leyendo de repente otra literatura, aparte de lo que dice la Escritura, a fin de no solo complementar el texto, sino darnos cuenta que esto no queda encerrado en un grupo de creyentes que algunos nos acusan de creer todo lo que la Biblia dice, y a veces sin base científica, o lo que escritores por ahí puedan también decirnos sobre el tema. Paso a la próxima, ahí. He descubierto a través de la Escritura de que hay ciertas etapas críticas en la historia, la vida emergiendo después de una crisis, la victoria que nace del caos. Y tengo como varios hitos en la Escritura que me doy cuenta que de momentos cruciales dentro de la historia hay algo bueno que Dios saca dentro de esos escenarios. Por ejemplo, Adán sacado del huerto de Edén, dice, lo sacó Jehová del huerto de Edén y puso un ángel allí, ¿verdad?, para que no volvieran atrás. Dios cuidó el escenario, pero saca al hombre de ese lugar porque era un momento muy complicado. El caso de Enoc dice que fue sacado de la tierra, desapareció porque lo llevó Dios, dice Génesis 5:24. El caso de Noé, sacado en el arca de la destrucción de la tierra a un nuevo orden. Dice, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y a partir de ese caos que hubo allí, tremendo, Dios saca algo nuevo, algo diferente, ¿verdad? De algo que parecía que el mundo ahí se acababa y no había más solución al tema. El caso de Abraham, por ejemplo, Dios no pudo realizar su proyecto en Ur de Caldea, tuvo que sacarlo a una tierra que Dios le mostraba a Abraham. ¿Qué hubiera pasado si Abraham no hubiera obedecido, si hubiera quedado allí, no? Tal vez el plan de Dios no se habría cumplido. Entonces dice allí, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Y tal vez el ícono más importante para nosotros es Cristo muriendo en la cruz por todos nosotros, ¿no? Pablo dice en Romanos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz del Calvario, esto habría sido un caos, ¿no? Habríamos estado todos perdidos, el plan de Dios había truncado y no se habría cumplido entonces el propósito del Señor. ¿Cómo a través de una crisis, no? Dios saca entonces algo bueno. Me parece que los mayores íconos de estas tragedias que Dios saca algo bueno se encuentran precisamente en el libro de Génesis allí. Bueno, la crítica ha tratado de desvirtuar siempre estos grandes mensajes que aparecen allí en la Escritura, ¿no? Como la alta crítica, el racionalismo, la escuela de Tubinga. Quise copiar un texto tal cual de uno de los textos que yo he usado para el libro de Robert Moore, en su libro El viaje imposible del arca de Noé. Ya el título es sugerente para pensar de qué es lo que va a tratar el tipo aquí, ¿no? Fíjese lo que dice. A muchos les parecerá extraño que en esta era de progreso científico y refinada crítica bíblica sea necesario proporcionar una refutación científica punto por punto del relato del arca de Noé. Las personas informadas son bien conscientes de que Génesis 1 al 11 no es científico ni histórico, sino mayormente mítico, metafórico, poético, teológico y moral. Hace un par de años atrás eso lo escuchábamos frecuente, ¿verdad? Bueno, sin embargo, no todas las personas son informadas. Este estado de cosas ha hecho que algunos aboguen por una exposición más pública de la alta crítica, pero por lo general los fundamentalistas se oponen a las conclusiones de la alta crítica. Y muchas otras personas no parecen interesadas en estudiar la Biblia con ese detenimiento. Moore dice, ha encontrado necesario tomarles la palabra a los creacionistas de que la Biblia debe leerse literalmente. Sabe que esta posición es insostenible y su artículo ayuda a probarlo. O sea, él va a probar
de que el viaje de Noé es imposible. Leí el libro entero, refuté capítulo por capítulo de lo que él decía, porque la verdad es una teoría tan grande que él mete de cosas que son imposibles de digerir ahí. Pero proceder de este modo le ha permitido enfocarse mejor en los errores científicos de los creacionistas. Han existido del relato del Génesis, fíjese, de Noé, cerca de 300 relatos en todas las culturas acerca del diluvio. El investigador, el doctor André, cita 88 diferentes tradiciones, de las cuales 20 son de origen asiático, 5 europeas, 7 africanas, 10 de Australia e islas del Pacífico y unas 46 americanas. Y el punto coincidente de todos estos relatos es que, uno, que hubo una destrucción universal de seres vivos por agua. Es decir, todos los relatos de las distintas culturas, a través de muchos años, tienen un punto en común. Y eso es interesante. Que uno va a las culturas que hay en Oriente, o los que tenemos los mapuches aquí, o los incas en América, y vamos a encontrar que hay un común denominador en todos estos relatos antiguos, ¿no? Primero, que hubo una destrucción universal de seres vivos por agua. Segundo, que hubo un medio flotante de salvación, balsa, bote, arca, jancada, canoa, etc. Que algunos seres humanos fueron salvados de la destrucción y que la actual debilidad de la humanidad es consecuencia del diluvio. Bueno, Noé aquí vino a ser un punto de inflexión entre una generación perdida y sentenciada por Dios y aquella que sería salva de aquella perdición, tal como Cristo el Señor vino a ser el punto gravitante entre un mundo perdido y el mundo salvado allí. Bueno, a ver, insisto en esto que... apunto. No. Parece que esto es de la alta crítica también, ¿eh? No me quiere acompañar hoy día. Vamos a la pantalla siguiente. Intenté colocar en este gráfico que viene aquí a continuación. No, todavía no sale. Acerca de la generación de Adán. A ver, las generaciones de Noé. Pasemos a la que sigue. Una que tiene un fondo verde allí. Ahí. Ahí, las generaciones de Adán. Solo para verlo de manera gráfica aquí, fíjese, Adán engendró a Set. Adán vivió 930 años. Y he colocado aquí esa línea final que es hasta donde vive Adán. Y tengo a Set, descendiente, vivió mucho más, Enos, Cainán, Mahalael, Jared, y por último tengo a Enoc, séptimo desde Adán. Fíjese que estas generaciones todas vivieron sobre los 900 años, excepto Enoc, que vivió menos, o sea, Enoc murió antes que Adán, esa línea azul de ahí, ¿verdad? Ok, significa que esos personajes que tienen larga data allí, casi un milenio cada uno de ellos, ¿no? Mucho tiempo. Estos son los años que marca desde el inicio de la creación, los años que ellos han vivido y aparecieron ahí. Esto marca aquí los años. Enos tenía 90 años cuando engendró a Cainán, Cainán 70 años cuando Mahalael, etc. Solo para describir aquí lo siguiente, que Enoc y la generación que viene de Enoc fueron contemporáneos y ellos no se enteraron por la prensa de lo que había pasado en el huerto de Edén o lo que habría pasado luego en el diluvio, sino que fueron personas que vivieron, se entrevistaron, ¿verdad?, con las personas que habían vivido y experimentado lo que allí salía. Enoc nos va a llamar mucho la atención, esta generación séptima desde Adán, porque la carta de Judas del Nuevo Testamento contiene una profecía, ¿verdad?, de Enoc, que es el bisabuelo de Noé. Las Escrituras dicen, de estos también profetizó Enoc, lo marqué en color porque lo está tratando de profeta Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y todas las cosas duras que los pecadores impíos han, le gusta la palabra impío aquí, ¿no?, han hablado contra él. Bueno, es un judío, ¿no? Judas ahí, hermano del Señor. Enoc, bisabuelo de Noé, vivió 365 años. O sea, los mismos días que tiene el calendario, ¿eh? Eso es interesante. Cuando nació Noé, ya habían pasado 69 años que había ocurrido su traslado. O sea, Enoc había sido traspuesto y pasaron 69 años cuando nace entonces aquí
Noé. Y el abuelo de Noé, Matusalem, tendría como 369 años y su padre Lamec 182. Dice la escritura, Enoc nació el 522 después de la creación. Y tengo el siguiente gráfico aquí para ver entonces el caso de ahora Noé. Fíjese, Enoc, el séptimo, Enoc fue el que vivió menos ahí. Esta es la línea que está marcando aquí de la muerte de Adán, ¿verdad? La época adámica. Ahí están los 69 años de la partida de Enoc, cuando nace entonces Noé. Y aquí tengo Noé. Hay 69 años de diferencia entre la muerte, no, desde Enoc a Noé. Significa que el tiempo en que muere Adán a que nace Noé, el tiempo es menor ahí. Pero con esto quiero decir que Noé, la historia que él haya logrado escribir o, preservar en el tiempo, aparte probablemente de los mismos libros, si es que escribió alguna vez y no es parte de la tradición de que el libro de Enoc, ¿verdad?, al cual Judas hace alusión, que ya voy a hacer un comentario de eso, se haya mantenido en todas estas generaciones aquí, ¿no? Entonces Noé, me imagino que en el arca, aparte de llevar todos los animales, comida y todo, también llevaría algún registro de lo que fue la edad prediluviana allí, de antes del diluvio. Bueno, ahí tengo entonces lo que pudo ser tal vez los escritos de Enoc, ¿verdad? Y un tema polémico, hablar de que los dinosaurios, estos grandes mega animales que hay, pertenecen a una época prediluviana allí, ¿no? Hay una teoría que sostiene que los dinosaurios fueron extinguidos hace 65 millones de años con un meteoro que cayó allá en el Golfo de América, que se llama hoy día, pero era el Golfo ahí, bueno. Y que el hombre tiene su aparición algo así como 4 millones de años. Entonces tengo como 60 millones de distancia entre la extinción de los dinosaurios y la aparición del hombre. Y sin embargo hay registros en que aparecen juntos, ¿no? De alguna manera. Entonces huellas de dinosaurio con huellas de hombre encima. Entonces, ¿cómo compaginar ambas historias, lo que la ciencia puede decir a lo que la Biblia en otro sentido podría estarnos indicando aquí? Bueno, lo hice gráficamente para pensar que la era de Noé, hacia allá, que es una época completamente distinta porque todo lo que pasó antes se terminó, incluyendo la era de los grandes animales. Entonces, bueno, el año 600 vino el diluvio, la otra línea azul que tengo allá. Al año 500, Noé entonces engendró a Sem, a Cam y Jafet, que son los hijos de Noé, ahí. Enoc llevaría el registro de toda la historia, o la prehistoria de la época prediluviana, en textos sagrados de su tiempo. Es interesante que la propia Biblia habla de otros libros que no aparecen ahí, no son parte del canon, o probablemente algunos de esos libros mencionados allí estén fusionados dentro del propio texto bíblico. Probablemente, pero no podríamos asegurarnos de que eso que está mencionando, por ejemplo, al libro de Génesis, que son el libro de las generaciones de Adán, se refiere no solamente a un árbol genealógico de donde viene Adán, y probablemente sea un texto aparte independiente, como ocurre también el libro de Jacer o el libro de las guerras de Jehová, que pudiera ser lo que aparece en Crónicas y lo que aparece en Reyes, ¿no? Pero no tenemos la certeza de eso. Bueno, solo para indicar que hay otros textos además que aparecen señalados en la Biblia que son antiguos y probablemente alguno de ellos, siendo parte de las tradiciones o textos escritos por allí, hacía un comentario de el texto de los 12 patriarcas, por ejemplo, varios textos judíos antiguos, ¿verdad?, que tienen un poco de lo que era el texto original o haya sido el texto original del propio Enoc, allí, ¿no? Bueno. Lo que algunos han dicho del diluvio universal, solo lo coloqué esto para indicar mucho más la idea, por ejemplo, de algunos textos que hemos usado nosotros. Un geólogo, Francisco Ayala, dice el diluvio fue local, solo afectó Sumeria. Carl Greenberg, que no ha usado los textos de historia de Greenberg, ¿no? Dice, parece que este diluvio fue una catástrofe local que castigó un territorio de unos 600 o 700 kilómetros de longitud y 150 de ancho. Es decir, en Historia Universal sale eso, pero él dice entonces que fue local. El diluvio es un mito, dice un texto que tiene que ver católico con hacer catequesis, ¿no? El diluvio fue un mito que hace referencia a las inundaciones del Tigris y el Éufrates. Bernard Ramm dice, una visión cristiana de la ciencia y la escritura en su libro,
Dice, no hay datos geológicos conocidos para apoyar a aquellos que defienden un diluvio universal. Es defensor de la teoría de la brecha. Donald Gowan, en su libro Desde el Edén hasta Babel, llega a decir lo mismo. Y me refiero un poco a este texto de Jamieson, Fawcett y Brown, que es un texto que tenemos en la biblioteca aquí, muy usado por los estudiantes, que ha sufrido algún cambio porque comenzó diciendo que el texto hebreo no implica necesariamente un diluvio universal, pero luego corrige el texto en ediciones posteriores y dice que las aguas cubrieron todos los montes, el lenguaje no coincide con la teoría de un diluvio parcial. Y ahí parece entonces que está intentando decir de que está la posibilidad de que haya sido un diluvio más universal y no solamente algo local. Este es un texto muy comentado que aparece en la bibliografía de varias de las clases nuestras, ¿no? Cuidado con eso. Bueno, las generaciones de Noé hasta Abraham. Tengo aquí entonces las 10 generaciones. Otro fenómeno interesante que ocurre aquí. Fíjese que la 10ª generación que tengo aquí, nada menos que Abraham. Ahora, Abraham, que lo tengo acá, en la 10ª generación desde Noé, aquí, esta es la línea que marca la muerte de Noé. Abraham no se enteró por la prensa de lo que habría sido el diluvio. Se entera por personas que vivieron, fíjese, Sem, el propio Sem, ¿verdad? Que estuvo allí. Abraham casi muere antes que el propio Sem. Significa entonces de que todo lo que Abraham pudo contarnos acerca del propio diluvio o la era prediluviana viene no por lo que él haya leído en algunos textos, sino más bien porque los que participaron del evento todavía estaban vivos allí, ¿no? Eso es interesante. Me parece un poco el fenómeno que leo en el Evangelio de Lucas, algo que lo discutimos a veces en las clases de Evangelios. ¿Cómo es que Lucas en su Evangelio coloca citas de las mujeres, por ejemplo, que llegan a la tumba primero, o la infancia de Jesús, o el Señor a los 12 años perdido aparentemente en Jerusalén? Textos que en los otros evangelios dice que el Señor guardaba en su corazón, María, esas cosas para no contarlas, y Lucas de alguna forma saca la información y la coloca en el evangelio allí, ¿no? Cosa que no aparece en un registro como el de Mateo, que es judío, que debiera salir ahí, y Lucas, que es griego, investiga el tema y lo inserta entonces en su evangelio a través de la investigación. El caso de Abraham acá me parece interesante saber que lo que el padre de la fe, otro gran hito interesante, hablábamos allí, lo que él haya escrito o registrado de la historia, tiene que ver con personajes directamente que participaron allí del evento. A ver. En Génesis hay un texto que parece controversial y nos habla de los gigantes y el casamiento entre los hijos de Dios e hijas de los hombres como una posible causa del conflicto que se desató en la tierra en aquellos días. El texto de Génesis capítulo 6, que va a aparecer allí. Coloco 3 escenas de la edad antediluviana, es decir, del texto que escribí allí de Noé, que son como 20 más o menos capítulos, escenas que aparecen ahí. He elegido solamente 3 como muestra de lo que podríamos hablar del tema. Uno es, que me interesa mucho, acerca de, y ahí pongo el título, el hombre convivió con los dinosaurios. Se nos enseñó de pequeño que hay un divorcio entre el registro histórico de esto, ¿verdad? Lo que la paleontología, la arqueología puede decirnos con lo que la escritura nos indicaría allí. Bueno, ocurre aquí que tengo un registro interesante que me pareció a mí. El doctor Robert Beard, explorador del Museo de Historia Natural de Nueva York, examina las huellas que aparecen aquí, que aparecen en la revista Natural History. Ahí hay que decirlo en inglés, pero lo digo en español. Beard reconoció que eran huellas perfectas. El doctor Clifford Burdick, escritor de huellas de pies en las arenas del tiempo, describía, dice, una serie entre 15 y 20 gigantescas huellas humanas de pies descalzos, cada una de ellas de unos 40 centímetros de longitud y unas 20 de anchura, la zancada media 1,80 m. Se observa huellas de un hombre sobre huellas de un brontosaurio
en clara señal que el hombre iba siguiendo a la bestia para cazarla. Y aquí aparece entonces una huella, ¿verdad?, de 3 dedos, por eso se habla ahí de un brontosaurio, y aquí una huella, un pie enorme, ¿verdad?, de huella humana. Leí varios reportajes sobre esto y algunos sostienen que eso fue hecho así, es decir, esculpieron el pie encima de esto, y la verdad es que haciendo un análisis de algunas universidades, viendo el tema, descubren de que eso no ha sido intervenido, sino que eso está tal cual fue hecho en tiempos pretéritos, esa cosa, ¿no? Pero este sería un registro, por ejemplo, indesmentible de pensar que 2 seres que están separados por, ¿cuánto? Por 60 millones de años, aparecen aquí en una huella juntos que sería complicado de ver. A ver, creo que me salté un... Aquí. ¿El hombre convivió con los dinosaurios? La ciencia dice no. Este tema que es interesante, fíjese, esto se supone que los dinosaurios no caminan por la muralla para arriba. Esto está horizontal, pero ocurre de que estas placas se levantaron en un momento, y ahí entramos a otro tema después, ¿verdad? Lo que tiene que ver con, lo planteo en la pantalla siguiente ahí, acerca de este supercontinente. Las placas se movieron y dio lugar a que se elevan las montañas, etc. Bueno, este es el fenómeno que ocurre de montañas que se han levantado después en el tiempo allí. La paleontología y las pruebas arqueológicas hoy día demuestran lo contrario, es decir, de que la ciencia dice que no, muestra lo contrario. Hay pruebas convincentes de que el hombre convivió con dinosaurios y que las fechas que se dan es imposible que haya ocurrido hace más de 60 millones de años atrás. Esto apenas pudo ocurrir unos 7.000 años atrás. Esto está situado a 5 kilómetros del centro de Sucre, en Bolivia. Está Cal Orco, una imponente losa de piedra caliza de 1,5 kilómetros de largo, etc. Tenemos aquí mismo en la región que sigue, en las termas del Flaco, por ahí, si alguno lo ha visitado, hay huellas que están marcadas en rocas allí, ¿no? Y para el norte también tenemos algunos ejemplos. Así que, bueno. El tema siguiente, el tema 2, Pangea, el supercontinente. Dice esta ponencia que en un principio había un supercontinente, Pangea aquí, ¿verdad? El supercontinente implicaba que los continentes se separaron luego y dio lugar a lo que conocemos el día de hoy en nuestro mapa. Un dato interesante de uno que descubre que un tipo de animal que se da solamente en América del Sur y en África, evidenciaría que en un momento fueron un solo continente que luego se abrieron, y se han encontrado registros fósiles solamente en Sudamérica y en esta parte del sur, África. Y la única explicación posible es de que esto en un momento estuvo unido y luego se separaron ahí a través de, qué sé yo, las placas que se separan producto de un montón de volcanes en explosión y cosas como esas. Perdón, ahí tenía el tema de... Ahora se me va muy rápido este, ¿eh? Las pruebas que aporta Wegener. En 1912, el meteorólogo alemán, era meteorólogo Alfred Wegener, sugirió que hace millones de años los continentes estuvieron juntos formando un supercontinente al que llamó Pangea. Y ahí entonces se inicia lo que es la teoría de la deriva continental. Ahora, a pesar que Wegener aportó pruebas que apoyaban la teoría de él, no supo explicar qué fuerza era capaz de arrastrar masas de tierra tan grandes, por lo que los científicos de su tiempo no la aceptaron. Pero luego vino entonces como una recapitulación, otros retoman el tema y al final se hace la teoría posible allí. Wegener desarrolló la hipótesis de la deriva continental. Según esta hipótesis, los continentes se desplazaron sobre un fondo oceánico. Para ello se basó en las coincidencias en la forma de que las costas de África y Sudamérica, cómo están puestas allí, la coincidencia en los tipos de rocas y estructuras entre África y Sudamérica, la existencia de glaciaciones de hace 250 millones de años en lugares ahora muy distantes, sur de Gondwana, la existencia de una fauna y flora fósil terrestre coincidente en lugares ahora separados por océanos. Ahí está. Aportó pruebas geográficas, las líneas de la costa de algunos continentes encajan perfectamente. Pruebas climáticas, existen rastros de glaciales en Brasil o el Congo y yacimientos de hulla en Groenlandia.
también biológicas. Dice, a uno y otro lado del Atlántico viven animales terrestres idénticos que no saben nadar. ¿Cómo llegaron allí? Y por último, pruebas paleontológicas. Dice, existen fósiles de animales y plantas iguales en las dos costas que bordean el océano Atlántico. ¿Cómo explicar el fenómeno? Entonces ahí entra lo que es la... Esta es una imagen interesante para ver cómo las placas ahí, verás, se comprimieron, se levantaron, dieron origen a las grandes montañas. Según entiendo, por ahí leía de que las montañas nuestras están creciendo todos los años un par de centímetros y nosotros nos estamos acercando a Japón también un par de centímetros al año. Así que si viviéramos 10.000 años, usted va a dar un paso y llega a Japón. Pero hay que esperar mucho, así que... Pero por lo menos la teoría dice que nos estamos avanzando de a poquito para allá, ¿no? O sea, eso implica que las placas están vivas y la Tierra entonces gime, como dice San Pablo, y de alguna forma esto se sigue transformando ahí lentamente. Pero este ejemplo es gráfico para empezar cómo estas capas que se supone horizontales, y seguramente producto del diluvio quedaron estas capas ahí, ¿verdad? Luego se comprimen eso y quedan levantadas ahí como una gran montaña. Y el punto 3 tenía que ver aquí con los Nefilim, ¿no? Tomé un cuadro evidentemente de... ¿Alguien sabe de quién hizo esta mono de aquí? Gustave Doré. ¿Cómo no va a ser Gustave Doré, no? O sea, hubo una Biblia entre los alemanes que valía más en un momento por las ilustraciones de Gustave Doré que por el propio hecho del texto publicado, ¿no? Interesante eso. Y si alguien vio la película Noé, que fue un fracaso, fue una porquería de película esa, ¿verdad? Este es el Nefilim que presenta el film ese, ¿no? Que la escritura habla ahí, para algunos, que aparece a partir del texto de Génesis, ¿no? Génesis capítulo 6, fíjese cómo este texto se ha tergiversado a partir de el llamado Génesis paralelo, que es el libro de Enoch, el libro de Enoch. Pero el libro de Génesis dice esto: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, y que viendo los hijos de Dios, los Menei Haelohim, que las hijas de los hombres, Banot Hadam, eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Ahí. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Había gigantes, ahí la palabra Nefilim, los gigantes, que en griego resulta traducido como gigantes, literalmente allí. Había gigantes en la tierra en aquellos días, coma. También después se llegaron, y aquí entonces hacen la mezcla de que los gigantes son producto de estos seres híbridos entre ángeles que cayeron del cielo con las mujeres bellas de los hombres allí. Dice, y también después que se llegaron los hijos de Dios y las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, etc. Génesis capítulo 6, el texto que aparece allí, y se allegaron, otra versión dice, tuvieron relaciones sexuales, para señalar entonces que hubo una cópula ahí entre ellos. Si leemos detenidamente el texto, nunca siquiera sugiere Génesis que haya existido una mezcla entre ángeles con seres humanos, ¿no? Estos seres híbridos ahí. Porque en primer lugar los seres humanos no están hechos para concebir semejantes criaturas, ni los ángeles están hechos para procrear tampoco. Ese no es el diseño de los ángeles, ¿no? Dios no lo hizo para eso. Y Jesús ya lo sentenció diciendo además que ni se casan ni se dan en casamiento. Así que el que quiere seguir con la polémica allí, bueno, Jesús ya lo cortó y dijo no más. Pero hay algo interesante porque fíjese que nada menos que el libro de Enoch, ya estoy terminando, pero parece que... Wow, ¿cómo vuelvo atrás ahí? Tengo una lectura de Enoch aquí que me parece interesante. A ver si... A ver. Más adelante, más adelante. Aquí. El texto que sigue. Una copia de este libro de Enoch, que apareció en Inglaterra en 1773, traído por un explorador africano, Bruce,
texto que se tradujo por primera vez en 1885 en Frankfurt, al tiempo que se descubrían fragmentos más antiguos y escritos en griego. Comparaciones de textos etíopes y griegos dieron el resultado de una correspondencia, es decir, cuando se encuentra el texto luego se va descubriendo que existen copias en otros idiomas, y luego de hacer una correspondencia entre el texto encontrado y los nuevos que van apareciendo para intentar corregir un poco o purificar el texto, se encuentra entonces que Enoc ha sufrido alguna variación en el tiempo. Tiene en total 108 capítulos, por ahí algo, por eso no. Hay algunos de esos capítulos que tienen que ver con me pareciera, el texto donde lo saca Judas, ¿no? Que al parecer Judas está tomando un texto de allí. Al hacer un estudio del texto de Enoc, uno se da cuenta que hay varias citas que aparecen por ahí desgregadas en el Nuevo Testamento. La misma cita de Mateo 24, donde Jesús menciona 4 cosas, ¿no? Estos estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Ese texto, tal cual, aparece en el libro de Enoc, allí. No significa que Jesús haya hecho un copy-paste de Enoc allí, sino que está describiendo el Señor cómo era la generación de ese tiempo, que paralelamente Enoc ya también lo está señalando, como otros escritos también, como los de los 12 patriarcas y otros textos antiguos, se han colgado del texto de Enoc, ya digo, el Génesis paralelo se le llama, ¿verdad? Y de allí surge la idea de estos seres híbridos de ángeles casados o matrimoniándose con mujeres para dar lugar a los grandes nefilim, que son los gigantes, ¿no? O sea, los gigantes son el resultado de la mezcla de ángeles con seres humanos, según el texto de Enoc. Bueno, el libro de Enoc forma parte de los libros que se encuentran en el Mar Muerto, por ahí, etc. Llego a pensar que el texto que está usando allí Judas no sea exactamente el texto que nosotros tenemos hoy como el libro de Enoc, que es un compendio de 2 siglos antes de Cristo y 2 después, ¿no? Es una mezcla de un montón de... Como suele ocurrir, por ejemplo, un texto que aparece en el Nuevo Testamento, usted recordará las 30 monedas de plata, ¿no? Cuando Judas vende al Señor, y dice allí como menciona Jeremías, dice el texto. Y usted lo busca en Jeremías y no aparece en Jeremías. El texto aparece en Zacarías. Entonces, la alta crítica dice, ve, ni siquiera se ponen de acuerdo para escribir el texto, sino que hay fuentes equivocadas para colocar ahí. Pero ocurre de que cuando leo Daniel 9.2, él está estudiando el texto, dice, y estudiando o leyendo ¿cuánto dice? La profecía en los libros de Jeremías, los libros en plural de Jeremías, no aludiendo a un texto, sino a una serie de textos, que eso daba lugar a lo que para nosotros hoy es el libro de Jeremías. Significa que Jeremías era un compuesto de varias fuentes, la que nosotros tenemos en un puro libro. Probablemente el texto que está aludiendo el apóstol allí de las 30 monedas de plata se haya encontrado en un principio en Jeremías, y de alguna forma ese documento fue traspasado, se perdió y está traspasado en el libro de Zacarías. Pero Zacarías es un libro apocalíptico, y los libros apocalípticos tienen la figura, que son una literatura diferente, ¿verdad?, que compendia una cantidad de citas del Antiguo Testamento y lo fusiona en un puro documento o versículo allí. Entonces, muy probable que Zacarías, que ya es un texto apocalíptico, haya fusionado textos que vienen de Jeremías y originalmente el texto se haya encontrado allí y no en Zacarías. Entonces, por eso lo que el Evangelio dice allí, como dice Jeremías, y habla de las 30 monedas de plata que no aparecen en Jeremías. Bueno, ya lo explico de esa forma. El libro de los vigilantes, paso esto nomás, que es el otro nombre, es uno de los capítulos que tiene el libro, la caída de los ángeles allí. Pienso más bien que el texto de Judas es independiente del texto de Génesis y que además no guarda ninguna relación con el texto de Enoc. Tal vez el texto que clarifica todo esto siempre será las palabras del Señor, el hacedor del género humano y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesús fue quien dijo que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Mateo capítulo 22 allí. A ver, tengo aquí... No, esto ya... Quiero ir terminando con esto. Mencionaba yo recién a Lamec, que es allí, a ver, porque va a aparecer en uno de los textos aquí, miren, en el libro de la historia de los 12 patriarcas, conocido como los apócrifos del Génesis, una hora en donde aparece Lamec lamentándose de que el hijo que le nacerá
de su esposa puede no ser de él. Ya esta es una novela rosa de la época. Imagínense lo que dice. Esto es lo que dice un padre desesperado por ahí que no tiene clara la película. Dice, yo creo en mi corazón que la concepción fue obra de los vigilantes en el embarazo de los santos y que pertenecería a los gigantes. Y mi corazón estaba molesto por esto. Yo, Lamec, miré hacia mi esposa Vitenos y dije, júrame por el Altísimo, gran Señor, te juro por el gran Santo, el Rey de los cielos, que esta simiente, embarazo y plantación del fruto viene de ti y no de un extraño, vigilante o hijo del cielo. Este es un marido que está escribiendo cosas raras, ¿no? Por ahí cree que su señora le fue infiel con uno de los gigantes. Bueno, pero me quiero detener solo en pensar de que el texto estaría indicando que los judíos creían en la posibilidad de que un ángel pudiera levantar descendencia de los humanos, ¿no? Entre las cosas que los judíos creen un poco, me topé años atrás, que creen en la reencarnación, creen en un montón de cosas que son muy raras, ¿no? Bueno, hay una cantidad de corrientes en el judaísmo muy extrañas, pero algunas creen de que uno se puede reencarnar, ¿verdad? Un poco casi como piensan en India esa cosa. Me pareció tremendo. Bueno, esto ya lo mencioné. Ah, estoy volviendo atrás. No. Ya. Déjeme volver a la palabra que dice final aquí. Es una palabra que me gusta. Aquí, mire. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, ya lo leímos, y que entonces dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán su día 120. Y había gigantes, los Nefilim, en la tierra en aquellos días. El libro de Enoc dice, ellos han ido hacia las hijas de los hombres y se han acostado con ellas y se han profanado a sí mismos, descubriéndoles todo pecado. Luego estas mujeres han parido en el mundo gigantes, por lo que la tierra se ha llenado de sangre e injusticia. Parece increíble que varias interpretaciones del día de hoy, ¿verdad? Incluso de algunos predicadores, telepredicadores por ahí, plantean un poco esta historia de seres híbridos, que es una mezcla entre los ángeles con las mujeres, las hijas de los hombres ahí. Y la verdad es que, ya digo, leyendo detenidamente Génesis, nunca dice eso. Leyendo Agustín decía que es una vergüenza quien puede llegar a creer semejante teoría, ¿no? Dice otras palabras, pero ahí muy duras, para los que llegan a pensar como está escrito en Noé, pero en el libro de Enoc. Pero varios de los padres de la iglesia o de los libros apócrifos judíos están planteando a partir de la historia de Enoc. Por eso es que un libro tan famoso que se le ha llegado a denominar el Génesis paralelo, porque va a mencionar las mismas historias, sobre todo Génesis capítulo 6, pero desde el punto de vista completamente diferente a cómo nosotros entendemos el texto allí. Valdría la pena entonces leer alguna vez ese texto. Bueno, lo dejo hasta ahí, hermanos. Tenía puesto al final ahí, este es el libro que tengo donde logré compendiar todo el material que aparece allí, y mucho más aún porque hay una cantidad de capítulos que me parecen interesantes de leerlos junto con la escritura para encontrar qué es lo que nosotros sostenemos como creyentes conservadores acá sobre el tema. Desde el punto de vista teológico bíblico hay un desarrollo de varios años de trabajo, algo que tenía que ver con la parte científica y todo eso. Pedí la colaboración al doctor Ricardo Bravo, quien gentilmente me ayudó en algunas ideas de algunos científicos y sabios en la materia, y me corrigió algunas cosas que fueron muy impresionantes, quedo muy agradecido por eso. Digamos, para denotar simplemente que el material que aparece aquí está cuidadosamente colocado y se ha traducido al final en un libro como este, que me imagino que va a servir para que nosotros tengamos un buen documento de qué pensamos como conservadores ahí está, del libro de Noé, libro de Génesis, ¿no? Quedo hasta aquí, hermanos. Gracias por su tiempo. Permítame una palabra de oración por esto y dar gracias al Señor por este momento. Padre bueno, gracias por darnos la oportunidad de compartir este espacio especial de reflexión de tu palabra, Señor, y sacar a colación algunas inquietudes que el texto nos tiene por delante, y danos la capacidad de seguir
investigando, profundizando para nuestro bien y para educar también a nuestras congregaciones. Padre, gracias te damos por Jesús, gracias por tu misericordia, gracias por mantenernos, gracias Señor por este tiempo que has abierto para que podamos compartir estos sabios consejos. Padre, gracias por Jesús, nuestro Señor, a quien amamos y a quien servimos. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Gracias, pastor. Un poco la- Okay.